Está Fernando Spolianqui con nosotros, es el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén. Vamos a hablar de este tema, de tasa vial de en los combustibles. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Agustín? Buen día para vos y la audiencia. Muy bien, Bueno, gracias. recién terminamos de hacer una salida de allí desde una de las estaciones de servicio, las que se han terminado de incorporar ahora, recientemente, digamos, al cobro de la tasa vial. ¿Ya está Sí, aplicándose en todas las estaciones de servicio de Neuquén la tasa vial, Fernando? sí, desde el día de ayer fuimos notificados que en la totalidad de las estaciones de servicio de la ciudad se había iniciado el proceso de implementación del cobro de la tasa. Hubo que esperar, de acuerdo a lo que nos informaron los estacioneros, que YPF modifique su valor desde la central, porque así en el caso de YPF debía ser, y a partir de que YPF modificó el precio del combustible, las otras empresas también lo hicieron. Así que desde el día de ayer, en el ámbito de la ciudad de Neuquén, igual que en otras ciudades como Cutralcó, Centenario, próximamente Plotier, Piedra del Águila, Villa Pehuen, hay otros municipios que se van a ir sumando en la medida que vayan implementando esta tasa local del combustible. Fernando, cuando uno pide el ticket o la factura por la compra de combustible, ¿viene desglosado también allí en el ticket el importe que corresponde a la tasa vial y que eso será girado después o cobrado por el municipio? Entiendo que no, como tampoco están discriminados los impuestos nacionales que están contenidos en el precio, ¿no? Impuesto al combustible líquido y impuesto al dióxido de carbono. Entiendo que están directamente en el precio y no viene la discriminación. Sí, cada estacionero tiene que hacer una declaración jurada mensual que vence el 18 de cada mes, en este caso el 18 de julio próximo, respecto de los productos vendidos durante los últimos 30 días. Es la misma declaración jurada o similar que presentan ante la Secretaría de Energía de Nación, deben hacerla en el municipio para que el municipio tenga la información y cuánto ha sido el producto de esa tasa y sea depositado en una cuenta especial que la ordenanza estipula del municipio para la creación de un fondo específico de movilidad urbana. Ajá. Es decir, que ustedes no van a tener una especie de goteo diario respecto de este cobro de esta tasa, sino que va a ser mensual ese pago. Exactamente. Sí, Ajá. es cada 30 días, así lo estipula la ordenanza y el decreto reglamentario, que cada 30 días las estaciones de servicio, los estacioneros tienen que depositar los importes percibidos durante los últimos 30 días. Y Fernando, ¿se mantiene o hubo algún tipo de modificación? ¿Esto va a ser destinado pura y exclusivamente a sostener el servicio de colectivos? La ordenanza establece la creación de un fondo de movilidad urbana. De hecho, la tasa, aquí en Neuquén se llama tasa municipal de movilidad urbana. Dentro de la movilidad urbana está el sistema de transporte público de pasajeros. Hoy la prioridad es el sostenimiento del sistema de transporte público en el valor que está actualmente, que son 759 pesos. Hay que recordar, Agustín, que esta tasa surge a partir de la eliminación del fondo compensador del transporte para el interior. Claro, Por parte del gobierno nacional. precisamente eso te iba a consultar, porque, Sí, digamos, toda esta acción de los municipios, casi te diría como efecto dominó en los sí. municipios de la región, tuvo una motivación que fue la caída de ese aporte nacional para sostener Exacto. el servicio público de transporte de pasajeros por colectivos. Así es. Ahora, cuando la ordenanza crea un fondo especial para movilidad urbana, Sí. hay también un margen de discrecionalidad. Vos, como poder ejecutivo, vos decís, bueno, yo le voy a pasar al core le voy a dar tanta guita, pero el resto me la voy a Sí. reservar para tapapozos. Sí. Entonces, pierde parte de la esencia que tiene o que tenía o la justificación o Sí. el argumento inicial de creación de esta tasa. El argumento siempre fue y sigue siendo el sostenimiento del sistema de transporte público de pasajeros. De hecho, el intendente Mariano Gaido ha dicho que si Nación restituye el fondo y nos paga lo que nos adeuda desde el mes de diciembre a la fecha, la tasa debería dejar de existir, ¿no es cierto?, como tal, porque tuvo... Bueno, pero eso no va a existir Se nunca, decía, Fernando. ¿cómo, perdón? Eso no va a existir. Bueno,
Eso ha sido lo que ha dicho el intendente y la motivación ha sido Es eso. como todos los impuestos, lo creamos por un año Sí. y hace Sí, la 20, historia 30, 40, argentina, 50 años que están así. sí, claro, la historia argentina muestra eso, ¿no? Impuesto al débito y al crédito, bienes personales, tantos impuestos que han quedado. Pero esto es una tasa creada a tal efecto y tiene esa conceptualización de la movilidad urbana justamente para darle el sustento jurídico de la tasa, ¿no es cierto? Vos recordás que hubo una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia intentando que la declaren de inconstitucional, y el Tribunal Superior rechazó la medida cautelar, tiene que resolver la cuestión de fondo aún, rechaza la medida cautelar de la suspensión de la tasa, pero tiene que tener jurídicamente en su naturaleza, tiene que tener un sostenimiento jurídico. Por eso la movilidad urbana, ¿no es cierto? Y en ese sentido así ha salido la ordenanza. Entiendo. ¿Cuánto van a recaudar la proyección ahora? Digo, con los valores de los combustibles y ese tipo de cosas, van a recaudar ahora el 18 de julio, Bueno, Fernando. el 18 de julio va a ser pocos días porque van a ser pocos días de junio, ¿no? Pero nosotros tenemos una estimación presupuestaria del orden de entre los 450 y 500 millones de pesos mensuales, que es o se corresponde con lo que Nación dejó de enviarnos en el mes de diciembre. Por eso digo, la motivación de la tasa ha tenido que ver con esto e intenta suplantar de alguna manera esos fondos que dejaron de venir de Nación para el sostenimiento del transporte público de pasajeros. Teniendo en cuenta que el área a tu cargo es finanzas, es decir, todo lo que es ingresos Uh-huh. del municipio, cuando se discutió la posibilidad de crear esta tasa y empezar a aplicarla aquí en Neuquén, ¿cuáles fueron las opciones que se descartaron, Fernando? Bueno, siempre que uno tiene que pensar en una imposición, vos podés pensar en el esquema tributario actual, aumentar algunos de los tributos ya establecidos en el Código Tributario y en la ordenanza fiscal, ¿no? Tributaria o tarifaria. Podíamos haber aumentado algunos de los tributos vigentes, pero eso hubiese significado una situación distinta respecto de este fondo compensador o de movilidad urbana. Entonces, cómo destinaba fondos de otras tasas al sostenimiento del transporte público. Entonces se generaba ahí una situación compleja. Como había que pensar en una nueva imposición, observamos que es lo que estaban haciendo otras ciudades de la Argentina, caso Mar del Plata, Rosario, muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, y aparece esta tasa vial, como se llama más comúnmente, en distintos municipios. Y la Liga Federal de Intendentes, de la cual participa el intendente Mariano Gaido, tomó esa decisión respecto de otras ciudades, de otras intendencias. Entonces, bueno, fuimos por ese lado y el Consejo Deliberante consideró que era una ordenanza que podía sancionar y crear este fondo específico a tal efecto, ¿no es cierto? Y dejarlo restringido a esta oportunidad que te decía de que si el gobierno nacional restituye el fondo, uno pueda bajar rápidamente esa tasa. Sin ánimo de crear un debate respecto de la pertinencia o no, la legitimidad o no, legalidad Sí. constitucional, lo que fuese. Sí. ¿Por qué no se analizó, o en todo caso no lo mencionabas recién, una Sí. modificación en el impuesto o la tasa de patentes, o sea, Uh-huh. la tasa de automotores? Sí. Porque uno podría decir, bueno, pero esta es una doble imposición, es decir, yo tengo un vehículo y pago un arancel, una tasa, una carga fiscal por tener el vehículo, por ser propietario del vehículo. Pero además, para ponerlo a rodar, tengo que pagar otra tasa por el insumo necesario que implica mover ese vehículo, que es el combustible. Es decir, hay una doble imposición. Pero digo, si ya estaba creado, si ya está creada, digamos, digamos, patentes, por qué no se trabajó sobre esa línea? ¿Se acordó? Fíjate que me parece, o no nos escucha, bueno, nosotros no lo escuchamos a Fernando Spolianchi. Estamos hablando con Fernando Spolianchi, que es el secretario de Finanzas de la municipalidad, y consultábamos respecto de cuáles son las opciones que se descartaron. Te decía, Fernando, no sé si nos alcanzaste a Sí, escuchar. escuché perfecto. Okay, sí. Sí, iba a iniciar la respuesta. Respecto de patentes, el destino del tributo de patentes no contiene justamente el sostenimiento del transporte público. Esa fue la primera cuestión que observamos. Y después, el aumento de las patentes, producto del incremento de la base imponible, que es el valor de los vehículos, fue muy significativo en los últimos años.
Entonces, recaer una mayor imposición o una mayor alícuota sobre ese tributo que ya viene siendo muy gravoso, iba a resultar realmente muy complejo de implementar. Por eso surgió la necesidad de la creación de una nueva tasa, y de una nueva tasa que tenga como fin la movilidad urbana de la ciudad, es decir, darle un destino específico con un fondo específico, que es lo que se creó. Entonces, en la discusión Perdón, tributaria, y lo que recauda el municipio en patentes, ¿a qué se destina entonces, Fernando? bacheo, asfalto, mantenimiento de calles, todo lo que vemos en términos de infraestructura de la ciudad. Ajá, y no le sobra plata de ahí, digo, porque los vehículos están cada vez más caros, por lo tanto la recaudación es cada vez más elevada en ese concepto. La recaudación es cada vez más elevada, producto de la base imponible, como decís, Sí. pero el costo de un asfalto de una calle también es más elevado, producto de la inflación. Así que tiene un correlato entre los ingresos y los egresos. Y Neuquén tiene un plan de asfalto de más de 1000 cuadras. Entonces, bueno, hay que sostener ese programa de asfalto en la ciudad, y es obviamente muy costoso y oneroso, y se sostiene con esta tasa de patente que cobramos en la ciudad. Fernando, gracias por estos minutos, como siempre, muy amable. Gracias, Agustín. Hasta luego. Fernando Spolianqui es el secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén.